El Espíritu Santo desea, anhela profundamente nuestra amistad. Seguimos avanzando conforme la persona maravillosa del Espíritu de Dios nos quiere enseñar para su gloria. Es necesario volvernos a esa dimensión de compañerismo, escucha amado, y amistad en la cual vivía la iglesia primitiva. La iglesia que empezó con Pentecostés. Aleluya, aleluya. Gracias Dios, todopoderoso eres tú, Señor. Gracias. Dice el libro de Hechos 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando me convertí al Señor, tuve una experiencia maravillosa. Me encontré en un sueño en medio del solar de mi casa, la casa materna, y vi una paloma blanca que batía sus alas en un mismo sitio. Entonces, mirando fijamente esta hermosa paloma, de un momento a otro se desapareció y a la vez se convirtió en una explosión de muchos colores. Vino un tremendo éxtasis a mi espíritu, a mi alma, que llenó todo mi ser, y empecé a levantarme del piso y empecé a volar alrededor de ese lugar donde acababa de ver y de experimentar esta manifestación. Entonces, en ese éxtasis, en esa gloria que no les puedo explicar, que es una gloria eterna, una gloria sublime, una gloria experiencial con la misma presencia del Espíritu Santo representado en esta paloma, empecé a gritar, porque esta era la casa materna, estaba en el solar, y en medio de esa manifestación llamaba a mi mamá y a mis hermanos y decía: estoy volando, estoy volando. Aleluya, aleluya. La persona del Espíritu Santo es real. En mis primeros días, cuando empecé a caminar con Cristo, después de recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador en una iglesia cristiana, y empecé a entender la palabra, se despertó en mí un hambre grande, un deseo grande de servir, de conocer, de vivir para Dios. Pasaba horas en la iglesia, de madrugada. En mi casa estaba las 24 horas del día conectado con una radio cristiana. Esto es en Cúcuta, norte de Santander, y allí me nutría del Señor. En medio de esos meses, en mis primeros tiempos de cristiano, el Espíritu Santo muchas veces me sacó en sueños del cuerpo y me llevó a varias naciones de la tierra. Esto es algo impresionante. Los que han salido del Espíritu hablan de lo que yo voy a decir. Eso uno viaja a unas velocidades impresionantes, y lo que es por horas
para un vuelo en avión, de llegar a otra nación, en segundos, en minutos, uno está en otra nación. Hablo en el Espíritu. Esto es poderoso. Todo esto lo hace la persona del Espíritu Santo. Oí en muchas ocasiones al Señor hablarme en sueños. Tuve experiencias en dimensiones espirituales tremendas. ¿Sabe, amado? Esto el Señor lo está provocando en este tiempo y está usándome como está usando a otros ministerios por la gracia de Él para decirle al pueblo que es tiempo de vivir en la experiencia maravillosa de conocer, de entender y de caminar con el Espíritu Santo, con la maravillosa persona del Espíritu Santo. Y el Señor me dijo que les dijese a muchos que me van a oír, que hay un pueblo que lo que tiene es doctrina. Dijo el Señor, dile a mi pueblo que muchos de ellos tienen es una doctrina de mí. Y yo he recibido y recibí tiempo atrás doctrina del Espíritu Santo. Muchos por la palabra entendemos que está el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo se contricta, que el Espíritu Santo se goza, que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio, que el Espíritu Santo se manifiesta como fuego, representado está en el agua, en el aceite, en las manifestaciones diversas de su poder, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos enseña, nos advierte, y podemos tener, como muchos, me dio el Espíritu Santo, una doctrina, pero el Señor no solo quiere que tengamos una doctrina, sino que lo conozcamos. El Señor dice, me decía, ellos no me conocen. Padre Santo, siento mucho fuego ahora, mucho fuego, y está ministrando el Espíritu Santo con fuego, liberando, sanando, restaurando, avivando, produciendo propósito. Muchos van a ser transformados, no por lo que yo digo, sino por lo que el Espíritu mismo de Dios está diciendo aún, hablando de Él mismo a través de mi vida. La Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. O sea que el Espíritu Santo en nosotros y por nosotros y en nosotros se manifiesta y habla. El Espíritu Santo nos lleva a una relación con el Padre y a manifestar la esencia de Cristo, a manifestarnos como hijos, como coherederos de la gracia, juntamente con el Hijo del Padre, con el unigénito del Padre. Y esto también a manifestar por revelación, por impartición. Escuche, la obra de Cristo en la tierra, su verdad, su poder, su obra perfecta en la cruz del Calvario. Voy a decir algo que es poderosísimo. El Espíritu Santo nos relaciona con el mundo espiritual. El Espíritu Santo nos conecta con lo angelical. Aleluya. Quiero decirle que hay ángeles transportadores en el tiempo. Los que transportan la gloria de Dios. En una ocasión, en un sueño, iba viajando y sabía que era una velocidad muy grande. Sentía algo de temor, porque sabía que iba en una especie como de carroza. No la pude ver, no puedo decir lo que no es, pero no pude ver la carroza. Digo que era una carroza porque iba sentado y escuchaba a mi alrededor, a mi derecha y a mi izquierda y por los lados, coros de ángeles que cantaban de una manera maravillosa, una melodía celestial. Los oía cantar y yo iba a una velocidad que seguro que traspasa el sonido. Una velocidad poderosísima. De repente llegué a República Dominicana, donde por la gracia Dios me ha llevado a predicar. Y allí llegué a la casa de una hermana que se llama Juana. Recuerdo que la abracé, le ministré, esto fue en la madrugada. Y luego me devolvieron a mi cuarto. Allí en esa experiencia el Señor le estaba ministrando consuelo. Ella estaba triste y recuerdo que ella se sonrió conmigo y me despidió.
Al día siguiente, yo la tengo a ella aquí por WhatsApp, yo le pregunté que si ella había estado triste y me dijo que sí, la noche anterior. Y le dije, es que el Señor me llevó en el espíritu. Pero lo que estoy hablando, amado, es que todo esto trasciende para decirle que son experiencias que usted va a vivir y aún mayores, porque eso es lo que anhela el Señor, movernos aún en el espíritu, para ministrar por el espíritu. Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia en el cuerpo, nosotros no somos seres naturales viviendo una experiencia espiritual, no somos seres espirituales, fuimos hechos espíritu primero, viviendo una experiencia aquí natural a través de un cuerpo terrenal. Esto es tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque los ángeles están por impartir cosas tremendas, poderosas, pero todo depende de nuestra comunión, de nuestra intimidad, de nuestro conocimiento de la persona del Espíritu Santo. En una ocasión me encontraba en una calle, era de madrugada, esto también en un sueño, y vi a un joven de unos 16, 17 años volar en círculos en la atmósfera. Era un joven radiante, hermoso. Y yo lo veía y le decía a la gente que estaba alrededor mío que si veían a ese hombre volando en círculos, y ellos miraban al firmamento y no veían nada. De repente me encontré en un cuarto. Ese cuarto había un pasillo y me encontré en una cama pequeña. Cuando yo abro los ojos, este personaje que vi en círculos volando, no tenía alas, lo vi en toda la entrada de la puerta. Estaba la puerta cerrada, pero él entró y se vino caminando y se acercó con una mirada tierna, muy tierna, con un semblante firme, con mucho amor, y extendió su mano. Yo, en un gesto de saludo, le extendí mi mano, apreté su mano, y cuando apreté su mano vino un poder como una corriente muy fuerte y me estremeció, y yo solté mi mano. Y cuando yo solté mi mano, él me volvió a extender su mano y me dijo: tienes que recibir lo que me enviaron a impartirte. Escuche esto. Un ángel ministrador de unción. Esto es tremendo. Hay ángeles que se están moviendo ahora y están ministrando ahora al pueblo del Señor. En este mismo momento, a través de este mensaje. Y hay una pregunta que quiero hacer. ¿Quién es el poder direccionador y manifestador a través de los ángeles? Repito, ¿quién será ese poder direccionador y manifestador a través de los ángeles? Ese general de generales que comanda los ejércitos y todo el universo. Amados, es la persona del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos todo el poder del universo en nosotros, que manifiesta la palabra, que revela a Cristo, que glorifica a Cristo, que enseña a Cristo, que manifiesta a Cristo aún en el poder de su resurrección. Porque los muertos resucitan por ese poder. Y soy testimonio de que los muertos resucitan. Hablo de muertos físicos también, porque los muertos espirituales solo resucitan a través del poder, la presencia de la persona del Espíritu Santo. Pero hay muertos físicos, y sé del testimonio porque en mi ministerio ha sucedido que una persona muerta, el Espíritu de Dios la resucita. Escucha, amado, el mundo de lo sobrenatural está conectado al mover angelical. Esto es poderoso que lo entendamos, porque hay ángeles destinados a cambiar tus finanzas, porque hay ángeles destinados a hacer conexiones en las naciones para tu ministerio, porque hay ángeles destinados a marchar en propósitos tremendos a favor de tu hogar, a favor de tu ministerio, a dar direccionamiento. Ellos operan también por el Espíritu. Escucha, hablan, ministran, enseñan. Hay ángeles proféticos. En una ocasión me visitó otro joven y empezó a abrirme un rollo sobre lo profético, y desperté, y el Señor me hizo entender que era un ángel que había acabado de enviar
para que me instruyeran lo profético, para poder enseñar lo profético. Estoy sintiendo cosas pesadas ahora, gloriosas. Estoy sintiendo un mover angelical muy fuerte. Hay gente que va a empezar a darle la gloria a Dios por estos mensajes y que va a empezar a anhelar como nunca y desear como nunca andar en amistad con el Espíritu Santo, que va a entender que todo lo de esta tierra es pasajero y que nada reemplaza, ni nada es más grande, ni nada es más glorioso que el Espíritu de Dios y una relación con Él. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 20 al 21, para ratificar por la palabra lo que acabo de decir. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, oído, que ejecutáis su palabra. Ellos ejecutan las palabras de Dios, en los propósitos de Dios. Y dice la Escritura, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Los ángeles no van a operar fuera del Espíritu. Los ángeles no van a operar por los caprichos de nosotros, ni por nuestra propia, sabiduría humana. Los ángeles van a operar por el Espíritu. Los ángeles no te van a acompañar a respaldar lo que tú estás queriendo hacer fuera de la agenda del reino. Por eso cuando nosotros vamos a un lugar y hacemos algo, necesitamos entender que vamos por el Espíritu, guiados por el Espíritu, en la voluntad de Dios, porque allí van la manifestación de los ángeles. Yo me imagino al diablo y a sus demonios. Esto es una cosa que tengo en mi cabeza como una visión. Cuando alguien se va fuera de orden, en desobediencia, o camina para hacer las cosas por su propio entendimiento y no consulta ni busca la aprobación del Espíritu Santo. Yo me imagino a los ángeles quedándose quietos y a los demonios viendo la desnudez de ese ministro, de esa hijo de Dios, y viendo cómo va a tener problemas porque no hay compañía del ministerio angelical, porque está caminando en desobediencia, porque no está haciendo la voluntad del Padre, porque no consultó ni buscó la dirección de la persona del Espíritu Santo. Lo que le acabo de decir es poderoso. Por eso es que toda manifestación profética depende de la voluntad del Espíritu y la llenura, oído, y la manifestación del Espíritu Santo. No podemos decir en el nombre de Jesús, podemos declarar la palabra, podemos operar en el deseo nuestro, pero si el Espíritu Santo no está ahí, su propósito, su tiempo, su llenura, su manifestación, no va a ocurrir nada. Zacarías lo dice, 4:6, no es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios, es en la voluntad de la persona del Espíritu. Jesús todo lo hizo, que es la palabra eterna, todo lo hizo bajo una comisión, bajo una dirección, bajo una guianza, bajo una voluntad, bajo una visión. Él oía y veía en el reino del Espíritu y luego manifestaba aquí en lo natural la voluntad del Padre. Por eso habían tiempos donde se operaban milagros, tiempos donde se limpiaban leprosos, tiempos donde los ciegos veían, tiempo donde el poder de Dios estaba para sanar a todos. En otras ocasiones, tiempo para ministrar proféticamente la palabra y confrontar el pecado. Todo se movía por tiempo, por propósito, por destino profético, bajo la guianza y la dirección de la persona del Espíritu. Le estoy dando algo muy fuerte para la gloria del Señor, todo para la gloria de Él. A usted ministro, a usted empresario, a usted mujer de Dios, a usted que está esperando cosas grandes y que Dios le ha hablado cosas grandes en estos días aún de crisis, porque en estos días de crisis, a pesar del juicio, vienen cosas poderosísimas ahora en la tierra, aún finanzas sobrenaturales, pero es para gente que está administrando, que tiene mayordomía por el Espíritu, que no va a entregar su dinero a donde no lo tiene que entregar, que se va a conectar con los hombres y las mujeres de Dios, que va a sembrar en las tierras que debe sembrar, o en la tierra que el Espíritu le ha dado para sembrar, y que va a estar haciendo todo conforme un diseño eterno. Aleluya, qué tremendo es esto. Y es que hay una economía, hablando de economía mal administrada, y el Señor, si el Señor me permite, voy a hablar más adelante de este tema, porque escucha, amado, lo que usted no hace o da financieramente, estamos hablando de finanzas en este momento, guiado por el Espíritu Santo,
no está aprobado en el reino. Aquí es donde muchos están diciendo, ¿y por qué yo obedezco el cumplir este mandamiento, pero por qué no veo resultados? Hay que preguntarnos si lo estamos haciendo en el tiempo correcto, estamos entregando la semilla correcta, estamos dándole a la tierra que el Señor nos ha ordenado dar, o nos estamos moviendo fuera de este diseño, sin la guianza, sin la compañía, sin la voz del Espíritu de Dios. Y hablando de finanzas, por un tiempo oí al Espíritu Santo decirme, nada de lo que tú tienes es tuyo. Oído, el Señor duró muchos meses diciéndome en algunas ocasiones, nada de lo que tú tienes es tuyo. Y siempre que Él me decía esto, sabía que me iba a pedir algo. Me pedía dinero, me pedía calzado, lo que Él me pidiera, las corbatas que estaba usando en ese tiempo, relojes, me daba órdenes de entregar cosas. Y a la medida que Él me decía, y me decía quién hacerlo, lo hacía. Esto me enseñó a despojarme de mí para vivir, para entenderlo a Él. Esto es un entrenamiento que muchos van a recibir si quieren ser amigos del Espíritu. El Señor te va a pedir en algunas ocasiones algo, te va a sacar de tu propia comodidad y te va a dar órdenes. Así es que conocemos a la persona del Espíritu, si nos entregamos, si lo obedecemos. Y Él me decía dónde quería que yo hiciera esta obra. Soy una persona que yo honro a Dios, doy de lo que Él me pide, pero guiado por el Espíritu. Yo no le doy a quien Dios no me dice que le dé. Yo no siembro donde el Señor no me manda a sembrar. Yo todo lo hago, lucho porque no soy perfecto en estar ahí conectado para todo hacerlo a la medida de la voz, a la medida de la guianza y del orden del Espíritu. Escuche, porque aún diezmar tiene que ver con obediencia al Espíritu. El Señor no dice que llevemos nuestros diezmos, sino que traigamos sus diezmos, sus. Y si Él es dueño de los diezmos, entonces Él va a decir dónde es que hay que depositarlo. Entender esto es poderoso. Yo le estoy hablando un mensaje que va a trascender en su vida. Y yo le dije a unos hermanos en esta vigilia que acabé de tener, si ustedes en esta semana se someten al Espíritu, aman al Espíritu, buscan a la persona del Espíritu, y si en esta semana, en estos 7 días, usted lo hacen de verdad con todo su corazón, y en 7 días usted no ven respuesta, al menos el Espíritu Santo no les habla, los empieza a guiar, yo dejo mi ministerio y estoy comprometido en serio, porque yo sé que más demoramos nosotros en anhelar, en buscar, en pedir, que el Espíritu Santo en manifestarse y en decir en mí aquí, porque hace tiempo que el Espíritu Santo está buscando una generación que aprenda a honrarlo a Él, que aprenda a vivir por Él, que aprenda a administrar aún sus finanzas en Él, porque todo es de Él y para Él. ¿Sabe por qué hay semillas que no están dando fruto? Porque muchas veces no estamos dándole a la tierra que el Señor quiere, porque a veces estamos sembrando en tierra que no va a producir fruto. Porque todo tiene que operar dentro de un plan, dentro de la voluntad del Señor. ¿Sabe cómo yo he visto milagros en mi ministerio? Cada vez que Él me envía, cada vez que Él me dice predica esto, y yo lo predico. A veces me dice no armes ningún bosquejo, solo me da un verso, me da una visión y abro mi boca, porque eso es bíblico. Muchos aún contrarrestan esta verdad. Hay que prepararse, hay que orar, hay que conocer la palabra, y si Dios permite hay que estudiar. Todo está bien, pero es el Espíritu quien toma todo lo que estudiamos y conocemos y nos lleva a veces a operar en la fe, a caminar sobre las aguas de la palabra, a dejar que Él ordene nuestro bosquejo y bendiga una generación. Porque he vivido momentos de experiencias con el Espíritu que si no me hubiera alineado a Él, yo no hubiera hecho la obra, si no estuviera alineado a la persona del Espíritu, obedeciendo al Espíritu Santo. Salí años atrás, sobre todo cuando estaba en el proceso, salía con una maleta de viaje y sin suficiente dinero para llegar donde el Espíritu Santo me decía que iba a llegar, y en medio del camino el Señor operaba. Recuerdo una vez que el Señor me envía para la costa de Colombia, y en la mitad del camino, de donde estaba la costa eran como unas 14 horas, y en la mitad del camino 7 horas, ya no tenía dinero y me tocó quedarme en un territorio, y en ese territorio estaba con mi esposa y ella me pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos para acabar de llegar a donde vamos? Yo le dije, esperemos que el Señor va a orar. Y me llama una mujer empresaria y me dice que está enferma. Yo le dije, bueno, hermana, vamos a orar por usted. Pero ella colgó el teléfono y yo iba a orar, y me dijo el Espíritu Santo, dile que ella tiene todo su cuerpo hinchado. Yo no sabía.
Y yo le escribí, volvió y me llamó y me dijo, sí, es verdad, hermano. Entonces oremos de una vez por el teléfono. Se deshinchó enseguida su cuerpo y me dijo, ¿dónde está? Yo le dije, en tal lugar. Yo no le pedí nada a ella, porque el Espíritu es el que hace todas estas obras. Y me dijo, deme su número de cuenta, que le voy a enviar un giro, un dinero. Y ahí estaba para llegar, hermano, a la tierra que el Señor me había dicho. ¿Sabe? Muchas veces el Espíritu Santo nos va a impulsar a dar pasos de fe. ¿Para qué? Para Él mostrarnos su realidad, para que adquiramos confianza en Él, para que nos ejercitemos en la fe en Él, para que aprendamos obediencia y sobre todo, escuche, para que seamos confiables y Él nos pueda entregar lo que Él quiere, para que administremos la mayordomía del cielo, porque Él nos va a entregar paso a paso, poco a poco, a la medida que obedezcamos. Él nos va a enseñar algo de Él, a nivel financiero, a nivel ministerial, a nivel del hogar, a nivel de la familia, a nivel de la empresa, a nivel de todo lo que nos rodea. El Espíritu Santo está en todo, hermano. Yo sé que usted ha tenido experiencias cuando ha pensado de pronto, hoy me quisiera comer un helado, y alguien viene y le ofrece un helado. El Espíritu Santo está ahí. Toca el corazón de esa persona para darle un helado. Si yo le contara tanta experiencia en estos días, el Señor me dice, ve para una región, y nunca había ido allí. Fui a visitar una familia y mientras iba de viaje me dieron unas ganas, unos deseos de comer pescado frito. Y cuando llego a aquella casa, cuando me sirven la comida, era un pescado frito. Y 2 días comí pescado frito allí. Pero también el Señor me dijo, tengo una palabra en un lugar. Y allí llegué el domingo a las 9 de la mañana. Escuche lo que hace el Espíritu Santo a esa casa. Me invitaron a una iglesia. Yo no conocía el pueblo, menos la pastora, menos esa iglesia. Y yo le fui a acompañar. Y cuando iba entrando allí estaba la pastora, una sierva de Dios, tomada por el Espíritu orando. Cuando ella me vio, ella dijo, aquí hay un profeta de Dios. Me pasó al altar, me preguntó que si tenía palabra para el pueblo. Hermano amado, yo iba a visitar una familia y resulté predicando y ministrando y Dios obrando cosas tremendas que luego aún la misma pastora confirmó, porque ella que conocía al pueblo, que conocía a la gente, sabía que el Espíritu estaba hablando. Esto es lo que hace el Señor cuando nos lanzamos por el Espíritu. La familia que me había invitado me dijo, no se venga por este lugar que es más corto porque la carretera está muy mala y va a durar muchas horas más, véngase por otro lugar. Y entonces iban a aumentar las horas de viaje, unas 2 horas más. Pero el Espíritu Santo a mí me dijo, no, ve por el lugar donde te dijeron que ibas a durar 6 horas más, porque yo te voy a pasar, no vas a tener problema. Hermano, y efectivamente viajé por ese lugar y lo que se iba a convertir en 6 horas fueron 4. No pasó lo que me dijeron, porque el Señor sabía que en ese momento esas vías que las están arreglando no iban a estar trabajando, que yo iba a poder pasar. Esto es andar, esto es vivir, esto es ser guiado por el Espíritu. Qué poderoso, yo siento tanta gloria y usted no sabe que el corazón del Padre se está alegrando, que el Espíritu Santo está feliz, porque Él sabe que hay alguien de los que van a escuchar que van a empezar a tener esta relación con el Espíritu. Tú puedes hacer algo, irte para un parque y empezar a hablar con el Espíritu Santo en tu cuarto, poner 2 sillas, esto es como un ejemplo, decirle Espíritu Santo, siéntese aquí. Cuéntele a ese amigo fiel todas sus penurias, cuéntele a ese amigo fiel todas sus circunstancias, pídale que se revele a su vida y a la vida de aquellos que tú quieres que Él se revele y empiece a caminar en la dimensión del Espíritu. Él te va a hablar, te va a direccionar. Amados, está bien, yo soy profeta y sé que hay gente que necesita que le ministre una palabra, que le dé guianza. Está bien buscar los hombres de Dios, pero el Señor quiere que lo conozcamos a Él, que lo entendamos a Él, que el Espíritu Santo sea nuestro amigo. ¿Por qué? Porque Él va a hacer las cosas más fáciles. A veces estamos buscando el superprofeta, la superprofeta, y a veces estamos tan embelesados viendo tantas cosas que nos olvidamos que el grande está dentro de nosotros y que está esperando que le digamos, amado Espíritu Santo, yo quiero ser su amigo. Yo sé que tú me anhelas, enséñame a dejar lo que tengo que dejar por amor a ti. Llévame a la circuncisión, llévame al compromiso real. Ayúdame a ser un instrumento para que muchos te conozcan y muchos sepan que tú eres verdad y vida. Padre, yo te doy gracias, porque sé que algo tremendo está pasando, poderoso está pasando. Sé
que está sacudiendo la tierra y los cielos y conmoviendo una generación y que despertando el espíritu de una generación, y que no seremos los mismos, porque iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria a causa de conocerte, amado Espíritu Santo, de oírte, de recibir aún sueños y revelaciones y visiones. Escucha, voy a estar hablando sobre cómo el Espíritu Santo habla en sueños, ministra en sueños, nos advierte en sueños, nos hace llevar a dimensiones de guerra espiritual en sueños. Cómo manejar todo esto. Él está en todo. Amados, bendiciones del Señor para siempre. Amén.